Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero se encuentren súper bien en sus hogares, en sus casitas. Hoy día nos convoca nuestro encuentro virtual. Hay hartas cositas que hacer. Espero se puedan conectar más personas de las que ya se están conectando. Miss, si quieres saludar. Así es, buenas tardes chiquillos, espero la semana pasada que hubo una pequeña pausa pedagógica, hayan también podido descansar, recargar sus pilas y comenzar, no se asusten si era una broma que estaba haciendo Anita, y comenzar esta nueva implementación, ¿cierto? Que viene a igual a acomodarlo un poco a ustedes, ya que van a tener las tardes más libres y tal vez no son tan temprano, así que un horario término, levantarse así un poquito más ahí, pero nada, espero que comiencen bien la semana con todo el power, ¿cierto? Y aquí estamos para colaborar. Así es. Muchas gracias, Miss, por sus saludos. También a los chiquillos que se están conectando, también tengan todos muy buenas tardes. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día, Miss? Bien, el objetivo entonces de hoy, lo que vamos a seguir, ¿cierto? Trabajando, estamos con el nivel 1, donde tiene que ver con la escritura. En lo A, ¿cierto? 12 vamos a explicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clase como medio de la expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a investigar, ¿cierto? Investigando las características del género antes de hacer la creación, en este caso de escribir, adecuando, ¿cierto? Un texto a los propósitos de la escritura y a la situación, una introducción, ¿cierto? Al OA, o en este caso al objetivo, ¿cierto? Número 19 de la comunicación oral. ¿Qué actividades vamos a realizar? Escribir y leer texto explicativo sobre un tema libre, no más de 20 líneas. Una retroalimentación, ¿cierto? De esto mismo que vamos a realizar. Luego una introducción a lo que se viene, que es el A19 de comunicación oral, a través de una explicación de los indicadores. Así es. No se alejaba tanto la broma del principio, chiquillos, porque recordemos que nosotros iniciamos en nuestro trabajo de escritura en cuanto a lo que ustedes tenían que escribir, ¿ya? Ahí lo voy a explicar más ratito en detalle, pero recordemos que esta imagen ya les recuerda algo, que había una tareita pendiente. Vamos a recordar qué es lo que hemos estado realizando. Dice, en el encuentro virtual de aprendizaje de la clase pasada, recordemos que la clase pasada fue en realidad hace 2 semanas. La semana pasada ustedes tuvieron en esta semana de receso académico, sin encuentros virtuales de aprendizaje, sin trabajos académicos, con la intención, primera, que pudiesen descansar, ¿ya? Que descansen, que estaban ya un poco colapsados, aparte los trabajos se empiezan a juntar y se puede generar todo lo contrario, ¿cierto? Un rechazo hacia las actividades académicas en vez de lo que nosotros queremos, que ustedes participen, interactúen y participen incluso más personas en esto. Recordemos que estamos en el objetivo de producción escrita y yo mandé un trabajo académico con Yajaira, ¿cierto? Que lo difunda en el grupo curso. Y ese trabajo académico consistía en escribir un texto explicativo de no más de 20 líneas. Como fue mencionado en el trabajo académico, hoy se revisaba esa actividad. Dice, estuvimos viendo la primera parte que tenía que ver con escribir un texto adecuándolo a los géneros discursivos. Y ahí estuvimos viendo que los géneros discursivos eran agrupaciones de los textos porque comparten ciertas características en común. Por ejemplo, los textos narrativos comparten ciertas características en común y eso hace que sea un género. Y dentro de ese género, por ejemplo, están los cuentos, las novelas, diferentes textos narrativos. Ahora, por ejemplo, dentro del género periodístico estaba la noticia, el reportaje, la crónica, las cartas al director. Eso pertenecen al género periodístico. Por lo tanto, un género era una agrupación de textos que comparten ciertas características en común. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada. Con eso nos quedamos en la primera parte. Y de hecho era una pregunta. ¿Qué son los géneros discursivos? Y había una pregunta B, que era, ¿qué son los textos, explicativos? Y ahí yo le decía que explicar, a fin de cuentas, era hacer que alguien entienda algo. Y en ese hacer que alguien entienda algo, hay diferentes formas que puede adoptar
su texto para una exposición o una explicación. Y dentro de esas formas está, por ejemplo, secuencia temporal, es decir, ordenar lo que yo estoy contando a partir de una ordenación en el tiempo de los acontecimientos. Por ejemplo, la crónica ordena su texto de manera temporal, es decir, qué pasó antes, qué pasó en el acontecimiento y qué pasó después. También pueden organizar su texto en base al plan de causa y consecuencia, es decir, eh, por ejemplo, si estamos hablando de un accidente, cuáles son las causas de ese accidente y cuáles fueron las consecuencias que trajo aquel accidente. Luego podemos hacer también una explicación en base a una comparación, ¿ya? Si estamos hablando, no sé, del coronavirus, qué está pasando en Chile versus qué está pasando en toda Latinoamérica. Y ahí yo empiezo a explicar esa idea en base a este paralelo entre estas dos realidades. Puedo hacerlo también en base a un problema y solución. Puedo plantear en un inicio, no sé, un problema como podría ser la contaminación y luego a través de mi explicación ir entregando posibles soluciones. O también otro problema, no sé, el incremento de los contagios en Puerto Montt. ¿Qué solución yo estoy entregando para eso? Como se ordenó también el discurso del ministro en la última vez. Y también puede ser una enumeración descriptiva. Es decir, entregar diferentes datos o diferentes descripciones en un orden. Es decir, por ejemplo, cuando yo entro a una casa, veo sillones, sillas, mesas, televisor, muebles, etc. ¿Ya? Eso yo estoy haciendo, en ese caso yo estoy haciendo una lista y esa es una enumeración y descriptiva, porque estoy describiendo mi espacio cuando yo entro a una casa. Por lo tanto, la clase pasada, esto fue lo que vimos. Decíamos entonces que cuando ustedes escriban, tienen que adecuar su texto al género discursivo, y en este caso yo les pedí que ustedes escribieran un texto explicativo. Por lo tanto, ustedes deberían saber qué es un texto explicativo y a qué tipo de texto pertenece, o a qué tipo o a qué género pertenece. Pregunta simple, de verdadero o falso, y escriban en el chat. ¿Los textos explicativos pertenecen a los géneros literarios? Repito, ¿los textos explicativos pertenecen a los géneros literarios? Falso, muy bien. Falso, dice Ignacio. Benjamín Prieto, perfecto. Falso. Nicolás Pérez, falso. Muy bien. Tomás Guarda, excelente. Clemente, impecable. Es falso, ¿cierto? Los textos explicativos pertenecen a los textos no literarios. Los géneros literarios, recordemos que son narrativo, género dramático y género lírico. Así que, en este caso, en ese género, no hallamos los textos explicativos, sino que lo hallamos en otros tipos de textos. Un texto periodístico sí puede tener, o sea, el género periodístico sí puede tener textos explicativos, pero eso pertenece al género no literario. Así que muy bien, los chicos que contestaron están impecables. Así que felicidades para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día? ¿Ya? Eso fue un recordatorio de la clase pasada. Hoy, como solamente de esos trabajos un estudiante de ustedes me escribió y me envió el trabajo, la gran mayoría no lo hizo. Creo que no lo hizo o al menos no se reportó demostrando que sí lo hizo. Voy a dar el tiempo para que ustedes lo hagan. El trabajo consistía en explicar, ¿cierto? Cualquier cosa que a ustedes les interese en un máximo de 20 líneas. 20 líneas para explicar. Y cuando ustedes explican, podrían hacerlo en base a estas 5 formas de ordenar su texto. Una secuencia temporal, causa-consecuencia, comparación, problema-solución y enumeración descriptiva. Por lo tanto, este grupo grande de 25 personas, yo lo voy a dividir en 5 grupos, yo creo. Sí, en 5 grupos o menos, ahí voy a ver. Y le voy a dar 20 minutos a cada grupo para que realicen su texto. Explicar en 20 líneas lo que ustedes quieran. Pueden explicar cómo se hace algo, pueden explicar una instrucción, pueden explicar cómo se cocina, pueden explicar cómo se abre un mueble, cómo hay que ponerse una mochila, ¿se recuerdan? Todo eso son explicaciones que ustedes pueden hacer en 20 líneas como máximo.
Yo voy a dividir este grupo en estos grupos chiquititos y lo voy a pasar visitando. Ahí en ese tiempo, en esos 20 minutos, ustedes van a poder interactuar entre ustedes. Transcurridos esos 20 minutos, nos vamos a juntar todos, los 25 nuevamente en esta sala grande y vamos a escoger a 3 estudiantes y van a leer su texto al grupo. Son 20 líneas como máximo en la cual ustedes tienen que explicar. Voy a pasar visitando por la sala para aclarar dudas junto también con la Miss. Así que tenemos 20 minutos. Voy a empezar a dividir esto en grupos. Y ustedes pueden comenzar a unirse. Yo voy a pasar explicando también nuevamente por diferentes grupos. Los chiquillos, paso visitando el primer grupo. Son poquitos, así que si quieren pueden abrirse el micrófono, interactuar, conversar entre ustedes. Eso lo dejo a libre disposición. ¿Hicieron su trabajo? No. Pero Romina, ¿qué pasó? Ya, pero ahora hay 20 minutos para hacerlo, son 20 líneas, así que yo en un PDF cuando están enojados, o sea, en un WhatsApp cuando están enojados escriben más, así que alcanzan a hacerlo ahora. Expliquen cualquier cosita, por ejemplo, no sé, cómo amarrarse los zapatos, por qué llueve, expliquen, no sé, cómo se hace una receta. Pero Amanda, ya, pero ahora te enteraste, ¿cierto? No creo que no hay, no hay duda en eso, ¿cierto? ¿De qué es lo que hay que hacer? No, ya. Ya, entonces comiencen, chiquillos. Comiencen para que no, ¿sabes quién está intentando ingresar? Sebastián. Para que alcancemos. Yo no entendí, Nicolás. Ya, Nicolás, mira, lo que hay que hacer es explicar brevemente. Hay que explicar un texto, ¿ya? O sea, explicar, perdón, un tema. Lo que tú quieras explicar, lo haces. Es simple. Perdón, tienes que ordenar tu texto para que quede clarito la explicación. ¿Ya? Eso nomás. Si es cosa de explicar. Cómo se prepara un café, qué sé yo. Algo simple. La idea es que ustedes sean capaces de escribir y escriban de manera clara. Que adecúen su texto a la explicación y ahí ustedes lo ven. Bien. Creo que no hay más dudas. Voy a ir a ver a los otros grupos. Vayan avanzando, ¿eh? Queda poquito tiempo. De cualquier cosa, ¿sí? De cualquier cosa. Le ponía de ejemplo a su compañero, por ejemplo, cómo prepararse un café y que la explicación tiene que ser las 20 líneas. Cómo cambiar, qué sé yo, una rueda de un auto. Cosas que ustedes sepan, por ejemplo, la finalidad es que expliquen, pero que quede claro. Sí, puede ser, pero no sé si te dé 20 líneas, pero la idea es que quede clarito. Ese es el propósito del texto, es que la explicación sea clara. Eso es, ¿ya? No es que sea profunda, que sea compleja, ni que expliquen aquí astrofísica, no, sino que quede claro para el receptor. Así que, ya saben, recuerden, puede ser un problema-solución en el caso, tengo un pan sin untar y lo quiero untar, es un problema y tengo que entregar las posibles soluciones, ¿ya? Así que ahí hay diferentes formas de ordenar su texto. Pero, ¿Viste? dígame, Monse. ¿Tiene que ser obligatoriamente 20 líneas o es el máximo? No. Es el máximo. Ah, ya. Ahora la Gracias. idea es que tampoco sean 2 líneas, pues sí, una explicación. Bien, vuelvo a la sala grande, así que cualquier duda pueden llamarme ahí, me solicitan y yo llego al grupo. Estamos volviendo de a poquito a la sala grande. Faltan algunos. Rezagados todavía. Bien.
Bien, aquí ya estamos todos, entonces en la sala grande. ¿Podemos revisar, Miss? Así es. Así es. Bien, Hay algunos ayúdeme que ya tienen, entonces. sí, hay algunos que ya han avanzado con su actividad y que hoy ya la tenían más o menos listas. Me gustaría escuchar a la Maite, que ya estuve en uno de los grupos y ella tenía su actividad más o menos organizada. Ah, ya, Maite. perfecto. Ahí escuchamos a Maite entonces. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha sí se bien. escucha. Ya. Em, bueno, mi texto es acerca del maltrato animal en China, o sea, me enfoqué en eso. Ujú. Ya, lo voy a empezar a leer. Ya. La crueldad hacia los animales cada vez es peor en todo el mundo. Por ejemplo, en el mercado de Wuhan, China, cada día miles de animales son sacrificados de las peores formas para el consumo humano. Ay, los chinos, perdón, mi hermano. No Los importa. chinos consideran que comerlos son como una medicina para algunas enfermedades como la artritis. De lo que no toman conciencia es que al comer estos animales pueden contraer miles de enfermedades ocasionando problemas tales como infecciones, bacterias y o parásitos por la mala higiene que hay sobre todo en este mercado. No solo lo anterior es una clara evidencia de maltrato animal, sino que también la comercialización de los animales puede generar el peligro de extinción de muchas especies en el mundo. La solución a esta problemática es una prohibición definitiva para este mercado y para toda la gente que vende, come o mata a estos animalitos ilegalmente. Así evitaríamos muchas enfermedades humanas y los animales serían felices en su hábitat. Pero la mejor solución sería que nosotros los humanos seamos conscientes del daño que causamos al elegir hacer este tipo de prácticas. Bueno, no sé si está bien del todo, pero Maite, muy bien, muy bien. Está ordenado, eso es lo bueno. Se entiende la explicación, que eso es lo más importante. Y aquí mezclaste dos elementos, y lo que no está mal, ¿ah? Que son las causas, ¿cierto? Que tiene el tema del maltrato animal y el consumo de estos animales, las consecuencias posibles para el organismo, como las enfermedades, ¿cierto? Que puede traer, y algunas soluciones. Así que muy bien, Maite. Miss, ¿se me ayuda con algún otro estudiante? Felicidades, Maite, y agradecemos también ya su me interesa. aporte. Excelente. Sí, chiquillos, solo hacerle un comentario que no se olviden que la clase comienza a las 12 y tenemos que nosotros en ocasiones bloquear la sala. Algunos están llegando recién a conectarse. No creo que, por ejemplo, Juan, que está llegando ahora, tenga idea de lo que estamos haciendo. Entonces, ojo con eso. Y también algunos que se fueron, que yo estoy revisando de hecho la asistencia, y si no están de principio a fin, yo no los puedo pasar lista. Ojo con eso también. Ujú. Así que era un paréntesis para que quede claro. Fernanda, puedes leer tu trabajo porque en realidad la Fernanda fue la única que le había enviado el trabajo al míster. Sí. De hecho, vamos a dejar una constancia también en el libro porque fue la única que había entregado el trabajo académico. Fernanda. Ya. Dice lo que provoca la pandemia en el deporte. De entrada me baso en este tema porque así como a mí le pasó a muchos deportistas de alto rendimiento, les ocurre lo mismo. Sabemos que esta pandemia les afecta a todos, ya que de un momento a otro nos cambió la vida. Volviendo al tema principal, a la gran mayoría de los deportistas le afecta esto, quizás a uno más que otros, pero en el caso de un futbolista, basquetbolista o un voleibolista, sus entrenamientos no son iguales, si es que pueden llegar a entrenar. Quizás algunos no trabajan la parte técnica del deporte y solo se preocupan para mantenerse físicamente. Yo en lo personal, gracias a Dios, he podido seguir entrenando. No de una manera tan efectiva, porque son clases online, pero me sirve, ya que entreno casi todos los días excepto el domingo. Como comentaba, he podido seguir casi normal, queriendo decir que entreno técnicamente y atléticamente. Gracias a mis padres, porque ellos me construyeron un espacio para que pudiera entrenar. Pero por otro lado, no todos tienen esta facilidad y cada uno tiene que lidiar de la mejor manera con esta pandemia. Ahí está. Perfecto. Sí, eso yo ya tenía la oportunidad ya tuve la oportunidad de haberlo leído. Y aquí tenemos dos planes, ¿cierto? Para ordenar los textos. Primero tenemos las causas y las consecuencias que tiene la pandemia en el deporte, y en una segunda parte de ese texto hay un plan de problema-solución respecto de
el problema que existía anteriormente, las consecuencias que tiene no poder entrenar y la solución que había tenido Fernanda en su índole más personal. Así que muy bien, Fernanda. Y nos queda uno más. No sé si es que existen voluntarios si quieran participar acá. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que podría ser algún voluntario que ¿Sí? haya igual realizado la actividad o que quiera más o menos comentar lo que ha avanzado. Ujú. Si no, pregunto nomás. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No? No hay voluntarios. Ya, entonces voy a preguntar. Mm, mm, mm. Mm, Isis, ¿tendrás tu actividad? Más o menos comentar o qué es lo que llevas avanzado hasta el momento. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, yo hice una receta. Ujú, perfecto. Ya, galletas de chuño. Ingredientes: 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, 250 gramos de chuño y 2 huevos. Y por último, polvo de hornear. Preparación: en un bol, batir la mantequilla hasta quedar cremosa. Se agrega el azúcar, el huevo y por último se le agrega la harina, polvo de hornear y el chuño, pero todo cernido. Mezclar hasta que sea una masa homogénea. Luego se hacen bolitas y se va al horno caliente. Y por unos 10 o 15 minutos sacar y están listas. Perfecto. Ujú, perfecto. Bien, muchas gracias, Isis. Ahí tenemos otra forma de ordenar, ¿cierto? ¿Cuál se recuerdan ustedes que podría ser? ¿O no se recuerdan? ¿Cuál de estas podría ser? ¿Cuál creen ustedes? El Benjamín Prieto escribió enumeración. No tanto enumeración, ¿no? No está describiendo, está dando una serie de pasos. Exacto. Muy bien, Secuencia Fernanda. temporal. Ahí están las Impecable. chiquillas. Sí. Una secuencia temporal, ¿cierto? Yo no puedo explicarlo en otro orden, como mencionaba Isis. Yo no podría, por ejemplo, meter al horno la harina sin antes haber hecho una masa, ¿cierto? No se podría llegar al producto. Así que muchas gracias, Isis. Muy clarito su texto. Nos sirve a todo también para aprender a hacer esa galletita de chuño. Así que nos sirve también esa receta. La explicación, perfecta, ¿cierto? Concisa y queda claro, que es lo más importante. El propósito de esta clase o de este objetivo es que ustedes puedan escribir y a través de esa escritura explicarse. Y que esa explicación sea clara. Para nosotros los receptores entendamos lo que ustedes quieren mencionar. Y en estos tres casos, en el caso de Maite, Fernanda e Isis, el objetivo se cumplió bastante bien. Así que felicidades para las tres. Bien, esa era una parte del objetivo, y el otro objetivo era esto, ¿ya? Era el tema de la introducción al OA19, el objetivo de aprendizaje 19. ¿Qué es eso? En realidad es lo que se viene. Quiero en esta clase solamente hacer una pequeña introducción respecto de qué es lo que ustedes tendrían que posteriormente hacer. Nosotros tenemos que trabajar distintos ejes, ¿ya? Un eje de comprensión, un eje de escritura, un eje de oralidad, un eje de investigación. Esos son los 4 ejes que ustedes tienen en el año. Ya trabajamos el eje de comprensión. Estuvimos recién trabajando el eje de escritura. Ahora nos queda trabajar el eje de comunicación oral. Normalmente, ¿cómo se evalúa esto? Es con una disertación, con alguna exposición, con algún video, alguna muestra. En este caso, a partir de la priorización curricular, ustedes no tienen que producir un texto oral, sino más bien tienen que ser capaces de comprender un texto oral. Entonces ustedes no tienen que hablar ahora, tienen que escuchar y comprender a alguien que sí está hablando. Por lo tanto, este es el objetivo: comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como pueden ser exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Como ahora tenemos un poquito más de tiempo, las clases son de 1 hora, quizás vamos a aprovechar de ver algún fragmento, alguna exposición, algún video,
Y ustedes tienen que ser capaces de hacer esto que aparece acá abajo. Elaborar, por ejemplo, o manifestar una postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. Por ejemplo, si yo veo, no sé, una exposición de por qué no ir a votar o por qué no usar mascarilla, ustedes tendrían que elaborar una postura personal respecto a eso. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo con lo que decía el hablante? Y los argumentos que ustedes estarían dando. Puede ser también el segundo elemento, que también es importante que ustedes sean capaces de desarrollar, es ordenar la información en términos de su relevancia. Es decir, cuando ustedes escuchan a alguien exponer, decir qué es lo importante que dijo y qué es lo que es menos importante. Por ejemplo, en una clase hay partes que son más importantes y hay partes que son menos importantes. Y ustedes tienen que ser capaces de ordenar y jerarquizar esta información. Es decir, ¿qué es lo importante? ¿Cómo puedo hacer un resumen en base a eso importante? Y lo otro son detalles, ¿ya? Eso deben ser capaces ustedes de poder hacerlo. El contexto en el que se enmarcan los textos. Recordemos que los textos se pueden anunciar en diferentes contextos y el sentido va a ser distinto. Por ejemplo, en este caso, ustedes elaboraron por ejemplo, la receta de la ISIS, la dijo en este contexto, por lo tanto, lo dijo de una forma. Ahora, si es que lo hubiese dicho a una amiga, quizás las palabras que hubiese empleado hubiesen sido distintas. Quizás si se lo dice, no sé, a sus papás o se lo va a escribir en un recetario, las palabras y la forma en que lo diga va a variar. Por lo tanto, el contexto influye en los textos que ustedes vayan a escuchar u oír. También pueden aparecer estereotipos, clichés y generalizaciones, y ahí ustedes tienen que ser capaces de identificarlas en ese texto oral o audiovisual, como les mencioné. También los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura. Si es que estamos, no sé, viendo un debate en televisión, podemos entender qué argumentos tiene cada uno, por ejemplo, y cómo desarrolla estos argumentos. Ahora, no sé, en un caso que fuese un comercial, por ejemplo, ¿qué elementos de la persuasión se emplean? O para sostener alguna postura, ¿cierto? Sobre todo en los textos argumentativos, en los textos como serían los debates, como podrían ser una invitación, ahí se manifiestan estos tipos de elementos como podrían ser los de persuasión. Recordemos que también los vimos en la clase pasada cuando estuvimos viendo publicidad y las estrategias de persuasión que se empleaban. En realidad, otro elemento que también ustedes pueden ver son los diferentes puntos de vista expresados en el texto. Si se está hablando, por ejemplo, de esta reforma de la AFP de los 10%, puede haber un punto de vista económico, puede haber un punto de vista social, puede haber un punto de vista familiar, qué sé yo, diferentes puntos de vista que se expresan en el texto. Y hay diferentes formas también de tratar el tema. Así que eso también ustedes deben ser capaces de comprender. ¿Qué relación qué contribuye la imagen y el sonido al significado del texto? ¿Se recuerdan cuando veíamos los colores en publicidad? Decíamos el color negro con el color dorado, esto le entrega un significado a esto le da lujo. Cuando decíamos el color verde con el color blanco, esto lo asociamos a la naturaleza. Si se dan cuenta, por lo tanto, las imágenes contribuyen al sentido del texto y también el sonido. También vamos a ver un poquito cómo los elementos del sonido influyen en el texto. Penúltimo punto, cómo las relaciones las relaciones que se establecen entre la imagen, texto y sonido. ¿Ya? Estos tres elementos se unifican para construir algún sentido. Y lo vimos claramente en publicidad. Y finalmente, el último punto que sería la relación entre lo escuchado y los temas y las obras estudiadas durante el curso. Ya, esto lo vamos a omitir durante este objetivo, pero igual era importante que lo tengamos presente porque en realidad podemos relacionarlo a los temas que hemos visto, pero no tiene mayor sentido. No tiene mayor sentido para lo que estamos viendo. Pero en este caso, en la comunicación oral, si se dan cuenta, hay un montón de elementos en los cuales ustedes tienen que poner atención. Ya sea su postura personal, en el caso de ustedes, por ejemplo, qué es lo que le pasa a ustedes cuando escuchan a esta persona, por ejemplo. No sé, en el caso del juicio de Martín Pradena, ¿cierto? En el caso del video,
ustedes también podían desarrollar una postura respecto a eso que él mencionaba. Y también ustedes pueden ordenar y analizar todos estos textos que aparecen en los medios de comunicación, que pueden ser orales o audiovisuales. También lo podemos ver en una charla, por ejemplo, de carácter argumentativo, una charla TED. Eso probablemente vamos a ver la siguiente clase y tenemos que empezar a trabajar en este objetivo, en la comunicación oral, pero principalmente en la comprensión oral, en la comprensión de los textos que circulan en los medios sociales. Y ser capaces no solo de comprenderlo, sino de comparar y de evaluar. Evaluar si que lo que está diciendo es correcto, si que es un argumento, una falacia, si es que intenta persuadir o intenta convencer a alguien de hacer algo. Todos estos elementos ustedes tienen que ser capaces de entenderlos, comprenderlos y evaluarlos para así ser receptores críticos de la información y no solamente receptores pasivos, que no es la idea que en este caso, en este curso, ustedes ya son más grandes y deben ser capaces que lo que de comprender, deben ser capaces de comprender que lo que aparece en los medios no es verdad o no necesariamente es algo verdadero, sino que hay mucha información tendenciosa, hay información que busca producir un efecto en los receptores y ustedes son los receptores y por lo tanto ustedes deben tener una postura crítica respecto a lo que aparece ahí. Y analizar estos elementos que aparecen acá abajo, quizás no lo vamos a analizar todo en un video, pero sí en un video podemos analizar 3, en otro video podemos analizar otros 3 y así sucesivamente para dar la cobertura a todos estos indicadores. ¿Estamos claros con lo que se viene más o menos o no? Sí, mister. Ya, perfecto. Lo importante es que ustedes sean capaces de comprender. De ahí para arriba, excelente. Por eso es importante que también se conecten a las clases. Porque aquí vamos a hacer los análisis en las clases, durante las clases, como pasó hoy día. Hoy día les di un tiempo para que ustedes realicen la actividad en la clase. Y así no pateen las actividades, no las dejen para después, porque eso pasaba. Yo envío una actividad, por ejemplo, el lunes y ustedes la hacían el jueves, y si es que la hacían, si no, la dejaban ahí en el olvido. No es la idea. En este caso nos vamos a juntar acá, vamos a analizar los videos, vamos a dar tiempo de análisis, como las clases ahora son un poquito más extensas, nos da el espacio para hacerlo. Y la idea es que de aquí surjan estas reflexiones y los análisis que ustedes puedan hacer y luego después, en la tarde, ¿cierto? Ya descansar, relajarse respecto de esto de la clase. Pero la idea es que aprovechemos el tiempo y por eso la importancia también de conectarse a estos encuentros virtuales de inicio a fin, como mencionaba la Miss, y no solo al principio, sino que en el desarrollo de la clase, en el centro, está lo más importante que son las actividades. Y en el cierre también está la retroalimentación y la evaluación de la actividad que realicemos en la clase. Así que teniendo esto claro, chiquillos, ya comenzamos a cerrar este espacio. No sé si quedan dudas, consultas, comentarios, sugerencias que puedan hacer respecto de la clase o de lo que se No, viene. ¿No? Miss, le cedo la palabra entonces. Sí, como usted comentaba, ¿cierto? De esto lo comentábamos con uno de los grupos en el cual estuve participando, que lo encontraban súper buena la implementación de trabajar, valga la redundancia, el trabajo académico dentro del encuentro, porque así no lo dejan para más adelante o no lo ven, sino que lo realizan y ya no se le acumulan tantas actividades. Así que súper bueno y como les comentaba igual hace un rato, es de principio a fin, porque si no van a andar perdidos, o no tienen idea de lo que se está haciendo, entonces no olviden, ¿cierto? Los horarios que tenemos de las clases, los encuentros y la asistencia, que la asistencia se pasa de principio a fin. Aquí uno se da cuenta de todo cuando los que llegan obviamente más tarde o todo eso, entonces ojo con eso, chiquillos. A lo mejor algunos pueden decir que cargarte que empezar la MIS, pero es también por seguridad. Uno bloquea también la clase y sabe que hay tiempos y tiempos estimados para la conexión. Así que espero que haya quedado clara la clase y nos estamos viendo durante la semana también. Cualquier duda o consulta nos pueden hacer también a nuestros correos, ¿cierto? Estamos a la disposición de ustedes. Que tengan una muy buena tarde, chiquillos. Así es. Cualquier duda, también me la pueden hacer a mi correo, lo tienen, también tienen mi número de teléfono, qué sé yo. Ahí sí, por cualquier vía, si que tiene una duda, lo más importante es aclararla. Así que nos vemos la siguiente semana. Estos horarios son fijos, así que nos vamos a estar viendo la siguiente semana el lenguaje y también vamos a traer una actividad también para realizar en la clase y no aplazarla. Así que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias a las personas que participaron con sus textos en el grupo grande
y nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan un muy buen día. Chau, Chau. Chao, chao, chiquillos. Chao. Chau, chau. Chao, chiquillos. Chao, chao.